Muy bien. La segunda parte de este devocional, que es basado en el versículo de Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La segunda parte, ayer vimos, o en la anterior emisión vimos que es necesario estar gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza porque tenemos una esperanza bienaventurada. Vemos por la palabra de Dios que aunque la tierra esté llena de tribulación y la tierra esté llena de tinieblas y de oscuridad las naciones, sobre ti, dice la palabra, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esta palabra la hemos recibido de parte del profeta Isaías. También veíamos cómo en el libro de Hebreos, el capítulo 12, cuenta cómo primeramente en el capítulo 11 todos los héroes de la fe habían hecho grandes proezas. Es un capítulo de las grandes proezas de los héroes de la fe. Y en el último versículo dice que, hablando de los que ya estamos en este nuevo y mejor pacto, que nosotros tenemos mejores cosas porque nosotros hemos sido receptores de la promesa. Ellos no recibieron la promesa, pero nosotros sí recibimos la promesa. Por lo tanto, nosotros tenemos mejores promesas. O sea que se espera que la iglesia de hoy en día haga mayores cosas. No tanto en una forma externa, porque sabemos que el antiguo pacto era un pacto de cosas externas, era un pacto de afuera para adentro, pero en este nuevo pacto nosotros entendemos como que el plan de Dios fue primeramente lavarnos, perdonar nuestros pecados y después poner la simiente de Dios en nosotros. El Espíritu Santo no es algo como en el antiguo pacto que venía ocasionalmente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Mas entendemos que por causa de la inmadurez, por causa de no permitir el trabajo de Dios, nosotros estamos en un estado inmaduro. En el capítulo 12 dice que nosotros debemos de continuar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y termina diciendo en ese capítulo, no termina, en medio del capítulo, dice que el Señor que nos disciplina. Y la clave es aceptar la disciplina del Señor. Entonces, nuestra esperanza bienaventurada, la esperanza que nosotros debemos esperar, valga la redundancia, con gozo, es una esperanza mayor que la esperanza que tuvieron los hombres del Antiguo Testamento. O sea, con obras más importantes, no necesariamente en lo visible, pero definitivamente en los ojos de Dios más trascendentes en nuestro entorno, en la tierra. Entonces, el gozo puede venir si nosotros tenemos fe. Nosotros podemos ir con gozo, caminar con gozo en la esperanza. Ahora, el Señor Jesucristo se ha comprometido que a nosotros nos va a disciplinar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mostrar a su Hijo en nosotros. Con el propósito bienaventurado de que el Hijo de Dios sea visto en nuestras vidas. De que el Hijo de Dios sea manifestado con gloria para que, como dice Isaías 60, las naciones vengan a la luz de la gloria que tienen los hijos de Dios. Entonces, en medio de esta situación, nosotros vamos a ser sometidos a pruebas. Entonces, la segunda parte es sufridos en la tribulación. Sufridos
es la traducción de una palabra griega hupomeno, que quiere decir permanecer, quedarse, resistir, tener entereza, perseverar, soportar, sostener, ¿no? Entonces es una palabra de persistir, de morar, de estar permanentes, quedar bajo permanencia en la tribulación. Y la palabra tribulación se traduce presión, literalmente es una presión, y puede ser la estrechez, puede ser traducida como aflicción, angustia, persecución. Tribulación son las cosas que no nos gustan, no le gusta a nuestro ser humano, porque son presiones. Una persona sufrida en la tribulación permanece en medio de aflicciones, estrecheces, opresiones, firme y sin quejas. Permanece, resiste, dura con entereza. No se anda quejando, no anda amargando la vida de los demás, no anda culpando a otros, no anda culpando a Dios mismo como de costumbre, como vemos muy a menudo, como sentimos muy a menudo y a veces hasta nosotros hemos estado en esa situación y todavía no sabemos si estaremos. Esperamos que no. Pero el Señor dice que debemos ser sufridos en la tribulación, debemos ser constantes. Israel en el desierto es un mal ejemplo de esta situación. Ellos murmuraban, culpaban, se desesperaban, tomaban decisiones erradas basadas en las circunstancias. Se rebelaban a sus líderes, se rebelaban contra Dios, lloraban desconsolados, murmuraban en voz alta, murmuraban y traían a otros a la murmuración. Pero si entendemos la magnitud del futuro que Dios tiene para nosotros y andamos fortalecidos por una vida de oración constante, que son los otros dos componentes de este versículo, no tendremos malas actitudes en medio de las estrecheces y las vicisitudes de la vida. El desierto era una preparación para Israel para que pudiera ser capaz de entrar a heredar la bendición de la tierra prometida. En medio de las pruebas es que Dios nos prepara a nosotros para una vida de madurez en Cristo, la gloria que Él quiere mostrar, la gloria que Él quiere usar para bendición, para bien de las naciones y de la creación, no va a ser conferida a personas inmaduras, no va a ser conferida a niños en Cristo que están jugando a la religión. Israel, que es un referente, es una figura y sombra de las cosas, la historia de Israel, la vida de Israel es una figura y sombra de las cosas de este tiempo. El pacto antiguo es una figura y sombra del nuevo pacto. Ese pueblo estaba acostumbrado a la esclavitud durante 400 años en Egipto. Tenía que salir, tenía que ir en dirección a la tierra prometida, una tierra que dice Dios en la voz de Dios y aún en la voz de ellos cuando ellos fueron a observar la tierra. Era una tierra que fluye leche y miel, una tierra de libertad, una tierra de abundancia, de bendición. Pero el pueblo acostumbrado a la esclavitud tenía que ser preparado, tenía que ser capacitado para vivir en esa tierra de abundancia, y eso en el desierto. El desierto era el lugar de capacitación, el desierto era la universidad de Dios para que ese pueblo pueda llegar a vivir en una tierra que fluye leche y miel. Entonces, esto mismo es una figura y sombra de las cosas que nosotros vivimos. Israel, un pueblo acostumbrado a la esclavitud, tenía que ser capacitado. Nosotros, personas que hemos sido salvados en el nuevo pacto, la obra de Cristo es una obra interna, es una obra donde Él está transformando nuestra naturaleza, pero nosotros hemos estado años viviendo con la vieja naturaleza, nuestros padres lo han estado viviendo también, y nosotros hemos recibido una herencia caída, una herencia de esclavitud. Ahora Dios empieza a traernos algunas tribulaciones
porque muchas veces ese es el único método que funciona para ciertas enseñanzas que Dios tiene que traer. Entonces, hasta aquí nosotros podemos decir que tristemente, con algunas muy honrosas excepciones y escasas, la iglesia no ha hecho más que representar mal a Cristo, y la iglesia ha perdido todo aquello que Cristo había conquistado por ignorancia, por falta de compromiso, etc. Pero Dios no está en el negocio de sacar a su pueblo de la tierra. Jesús, cuando en su última oración en Juan 17 dijo: ellos no son del mundo, pero están en el mundo. No pido, le dijo a su Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, la vida en el mundo, en medio de un mundo en tinieblas, de un pueblo que tiene luz, de un pueblo que va a ir en contrarruta con las tinieblas, ese es el plan de Dios. Entonces, Dios no tiene el plan de sacarnos de esta tierra. Claro que vamos a salir en algún momento, pero el plan de Dios verdaderamente es el de que nosotros seamos brillantes en esta tierra. Debemos tener nosotros la misma actitud gozosa que Santiago pedía a sus oyentes en medio de las pruebas. Necesitamos entender que nuestra actitud en medio de las tribulaciones, ser sufridos en las tribulaciones, es la clave para que podamos nosotros ser transformados. Por eso Santiago en el capítulo 1, en el comienzo de su carta, del versículo 2, dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren la actitud aparentemente contradictoria. Dice que tenemos que tener gozo cuando vengan las diversas pruebas, y no solamente la palabra es gozo normal, la palabra es sumo gozo, máximo gozo, cuando nos hallemos en diversas pruebas, ni siquiera en algunas pruebas, en diversas pruebas de todo tipo. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No es que nos guste la tribulación, sino que mirando el resultado de nuestra fe. Por eso ahí la primera parte de esta serie devocional dice: gozosos en la esperanza. Gozo, mirando que la prueba produce paciencia, y esta paciencia, dice, tendrá su obra completa hasta hacernos cabales, perfectos, sin que nos falte cosa alguna. Israel falló precisamente en aquello, en la actitud frente a las estrecheces, frente a las vicisitudes del desierto. Y toda una generación no entró a la tierra prometida, con la excepción de 2 personas. En el camino a la madurez, el que Dios nos está metiendo a nosotros, son indispensables las pruebas, pero nuestra actitud frente a ellas es lo que las hace útiles o las hace perniciosas. La palabra sufrido significa permanecer firmes, permaneciendo firmes sin rendirse a la tentación de quejarse, de rebelarse, sino aprovechando las tribulaciones para cambiar. El apóstol Pablo dice en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice en el versículo 16, diciendo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Y si hijos, también herederos. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, porque el versículo 18 dice que tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y todo esto, esta maravilla, esto que estamos viendo, que las aflicciones de este tiempo son mínimas, no tienen comparación con la gloria que produce. Y esto, obviamente, si nuestra actitud hacia las pruebas es la actitud correcta. Y todo esto del capítulo 8 en un contexto donde la creación está gimiendo, dice, aguardando la manifestación de los hijos, para que los hijos quiten a la tierra esa esclavitud de vanidad. El Señor dice que las aflicciones producen en sus hijos un peso de gloria. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo dice, por tanto, dice, no desmayamos, entonces estamos sufridos en la tribulación. Aunque nuestro hombre exterior, dice, se va desgastando, el interior, dice, se renueva de día en día. Y el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. No mirando, dice, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, el apóstol Pablo decía en este capítulo lindo, precioso de 2 de Corintios, donde él muestra las cosas que habían en su interior. Desde el versículo 7 él estaba diciendo que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Definitivamente la iglesia no puede mirarse a sí mismo, por eso nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, porque de Jesús vamos a recibir toda la excelencia que vamos a exhibir. En el versículo 8 dice, nosotros estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Miren cómo había un triunfo en cada una de las situaciones adversas en las que estaban viviendo. Estaban atribulados de afuera, pero por de adentro no había angustia. En apuros, pero no había desesperación. Perseguidos, dice, pero no había desamparo, derribados incluso, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor, para que también la vida se manifieste en nuestros cuerpos. Y termina diciendo en el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, dice, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esta era la leve tribulación momentánea que producía en ellos una excelente y una gloria, ¿no? Mejor, una gloria grande, excelente, eterna, dice, peso de gloria. Entonces el apóstol Pablo, él tuvo la tribulación. Entonces podemos decir que la tribulación, así que cuando ella llega, nosotros necesitamos permanecer firmes, con entereza, sufridos. Es una traducción quizás no tan bien hecha, no tan descriptiva en nuestro idioma, pero dice con entereza, con una esperanza gozosa, mis amigos, mis hermanos queridos. Se puede pasar una tribulación gozosa, y más si tenemos una oración constante que nos fortalece. Gracias. Seguimos en la próxima.